Clara Mendoza jamás imaginó que el día en que abandonara la casa donde había entregado 20 años de su vida sería celebrado como una fiesta. Mientras sostenía una vieja maleta entre las manos, escuchó las risas al otro lado de la puerta. Su hermano descorchó una botella de vino. Su cuñada aplaudió con una sonrisa de satisfacción. Y su propio padre, el hombre por quien había sacrificado su juventud, pronunció unas palabras que le atravesaron el corazón. «Por fin tendremos paz». Clara no respondió, bajó la mirada, respiró hondo y cruzó el umbral sin volver la cabeza. Nadie intentó detenerla, nadie preguntó a dónde iría, nadie imaginó que 47 días después un repartidor tocaría aquella misma puerta con 47 facturas impagas y que cada sobre revelaría un secreto capaz de destruir la tranquilidad que tanto celebraban. Todo había comenzado muchos años atrás cuando la madre de Clara enfermó gravemente. Ella tenía apenas 22 años y acababa de terminar la universidad. Soñaba con convertirse en arquitecta, viajar por Europa y construir edificios que llevaran su firma. Sin embargo, cuando los médicos dijeron que su madre necesitaría cuidados permanentes, fue la única que dio un paso al frente. Su hermano Ricardo alegó que tenía demasiado trabajo. Su padre dijo que era demasiado mayor para hacerse cargo de todo. Así que Clara renunció a su primer empleo antes incluso de empezar. Cambió planos y proyectos por medicamentos, recetas, citas médicas y largas noches sin dormir. Cuando su madre falleció 5 años después, nadie le preguntó qué quería hacer con su vida. Simplemente asumieron que seguiría ocupándose de la casa. Y así fue. Con el paso del tiempo, Clara se convirtió en el motor invisible de aquella familia. Era la primera en levantarse y la última en acostarse. Preparaba el desayuno antes de que los demás despertaran. Organizaba la compra semanal buscando siempre las mejores ofertas. Pagaba los recibos de la luz, el agua, el gas, el internet y los impuestos municipales antes de que vencieran. Llevaba el control de los préstamos familiares, renovaba los seguros, recordaba las citas médicas de su padre y hasta cambiaba las bombillas cuando se fundían. Nunca esperaba un agradecimiento. Le bastaba con que todo funcionara. Pero precisamente porque todo funcionaba, nadie veía el esfuerzo que había detrás. Para Ricardo, la comida simplemente aparecía sobre la mesa. Para Sonia, la ropa limpia siempre estaba doblada en el armario. Para don Ernesto, las medicinas nunca faltaban porque creía que la farmacia se encargaba de todo automáticamente. Nadie entendía que detrás de cada pequeño detalle estaba Clara. Con los años comenzaron también las críticas. «Siempre estás diciendo lo que hay que hacer», protestaba Ricardo. «Te comportas como si fueras la dueña de esta casa», añadía Sonia. Clara intentaba no responder, sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Una tarde encontró a Ricardo buscando desesperadamente unos documentos. «¿Dónde están los papeles del coche?», gritó. «En la carpeta azul del segundo cajón». Ricardo abrió el cajón. Allí estaban exactamente donde ella había dicho. Ni siquiera dio las gracias. Solo cerró el cajón murmurando: «Algún día dejarás de controlarlo todo». Aquellas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Clara. No porque fueran nuevas, sino porque empezaba a creer que realmente nadie comprendía lo que hacía. Semanas después, Sonia propuso organizar una cena familiar. «Tenemos que hablar de algunas cosas importantes», comentó. Clara pasó toda la tarde cocinando. Preparó el plato favorito de su padre, horneó pan casero y preparó un postre que hacía años no cocinaba porque requería muchas horas. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente era extraño. Ricardo evitaba mirarla. Sonia sonreía demasiado. Don Ernesto jugueteaba nerviosamente con el tenedor. Después del postre, Ricardo carraspeó. «Tenemos algo que decirte». Clara dejó lentamente la taza de café. «¿Qué ocurre?». Ricardo tomó aire. «Hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que hagas tu propia vida». Ella sonrió con cierta confusión. «Siempre pensé que esta también era mi vida». Sonia intervino antes de que él respondiera. «No puedes seguir aquí para siempre». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué están intentando decir?». Ricardo evitó rodeos. «Queremos que te vayas». El silencio que siguió fue tan pesado que incluso el viejo reloj de la pared parecía haberse detenido. Clara observó uno por uno los rostros de su familia. Esperó que alguno sonriera y dijera que todo era una broma. Pero eso nunca ocurrió. Miró a su padre. «¿Tú también piensas lo mismo?».
Don Ernesto tardó varios segundos en responder. Finalmente bajó la vista. Creo que será lo mejor para todos. Aquellas palabras dolieron más que cualquier grito. Después de tantos años sacrificándolo todo, la estaban expulsando como si fuera una carga. Clara respiró profundamente para contener las lágrimas. Entiendo. Ricardo pareció aliviado. Entonces no habrá problemas. Ella se levantó lentamente. No, ningún problema. Subió a su habitación sin hacer ruido. Cerró la puerta y permaneció inmóvil durante varios minutos. Observó las fotografías antiguas, los libros que nunca tuvo tiempo de leer y una caja donde aún guardaba los planos de los edificios que soñó construir cuando era joven. Aquella noche no durmió. Antes del amanecer comenzó a guardar sus pocas pertenencias en una maleta gastada. También tomó una pequeña libreta azul donde durante años había anotado cada pago, cada contraseña, cada fecha de vencimiento y cada detalle necesario para que la casa siguiera funcionando sin problemas. La sostuvo unos segundos entre las manos. Podía dejarlas sobre la mesa. Podía explicarles todo, pero recordó las palabras de Ricardo. Aquí ya no eres necesaria. Entonces cerró la libreta, la guardó en su bolso y escribió una única nota. No les deseo ningún mal. Solo espero que algún día comprendan que las cosas más importantes son las que nadie nota, hasta que dejan de hacerse. Con una última mirada al hogar que había mantenido durante 2 décadas, Clara abrió la puerta principal y salió en silencio, sin imaginar que aquella libreta azul era la única barrera que aún protegía a su familia de un desastre que ya había empezado a contar los días. El primer sobre parecía inofensivo. El segundo despertó dudas. Cuando Ricardo abrió el 10º, el color desapareció de su rostro. Para cuando terminó de revisar las 47 facturas impagas, comprendió que la verdadera tragedia no era que Clara hubiera abandonado la casa, sino que se había llevado consigo el único sistema que mantenía en pie a toda la familia. Y lo peor estaba por llegar, porque entre aquellos sobres había una notificación judicial que les daba apenas 10 días para evitar perderlo todo. El salón, que semanas antes había sido escenario de una celebración, ahora estaba cubierto de papeles. Facturas de electricidad, agua, gas, internet, impuestos municipales, cuotas del automóvil, seguros médicos y pagos del préstamo hipotecario se mezclaban sobre la mesa como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. Esto no puede estar pasando, murmuró Sonia mientras hojeaba los documentos. Ricardo intentó mantener la calma. Solo tenemos que pagar, pero al revisar la cuenta bancaria descubrió que no era tan sencillo. Había varios pagos automáticos que ya habían sido rechazados. Otros requerían códigos de acceso que nadie conocía. Algunas empresas exigían la actualización de contratos firmados años atrás. Clara era la única autorizada para realizar esos trámites. Don Ernesto observaba todo desde su sillón con el rostro pálido. ¿Cómo hacía ella para controlar tantas cosas? Nadie respondió, porque ninguno de ellos se lo había preguntado mientras Clara vivía allí. Esa misma tarde sonó el teléfono. Ricardo respondió con impaciencia. Sí, buenos días. Le llamamos del banco respecto al préstamo hipotecario. Ricardo tragó saliva. ¿Qué sucede? El pago correspondiente no se realizó. Además, necesitamos la actualización de la documentación financiera que normalmente gestionaba la señorita Clara Mendoza. Él guardó silencio. La empleada continuó. Si la situación no se regulariza en los próximos días, el expediente será enviado al departamento jurídico. Cuando colgó, Sonia comprendió la gravedad del asunto. ¿Qué dijeron? Si no solucionamos esto, podemos perder la casa. Por primera vez desde que Clara se marchó, nadie discutió. Solo reinó un silencio lleno de miedo. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Clara comenzaba una vida completamente distinta. Había alquilado un pequeño apartamento, sencillo pero acogedor. No tenía muebles elegantes ni grandes comodidades, pero era el primer lugar donde sentía que podía respirar sin escuchar críticas. Cada mañana desayunaba junto a la ventana contemplando el amanecer. No tenía que correr para preparar el café de nadie. No debía recordar medicamentos ajenos. No existían órdenes ni reproches. Solo tranquilidad. Gracias a la experiencia adquirida administrando durante años la economía familiar, consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística. El gerente, Víctor Salazar, quedó sorprendido durante la entrevista.
Su currículum tiene pocos empleos formales, pero su experiencia organizando presupuestos es impresionante. Clara sonrió con modestia. He administrado recursos durante muchos años. No dio más explicaciones. En apenas 2 semanas descubrió errores financieros que nadie había notado. Encontró contratos duplicados. Detectó pagos innecesarios. Renegoció varios servicios. La empresa comenzó a ahorrar miles de euros cada mes. Víctor no podía creerlo. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Ella respondió con serenidad. La necesidad enseña más que cualquier universidad. Mientras Clara era cada vez más valorada en su nuevo trabajo, la situación en la casa Mendoza empeoraba rápidamente. Una mañana intentaron encender la calefacción. No funcionó. Horas después recibieron un aviso de la compañía de gas. El servicio había sido suspendido por falta de pago. 2 días más tarde ocurrió lo mismo con Internet. Después llegó una carta del seguro médico informando que la póliza de don Ernesto sería cancelada si no regularizaban la deuda. Ricardo comenzaba a perder el control. Dormía poco, comía peor. Las discusiones con Sonia eran constantes. «Todo esto es culpa tuya», gritó ella una noche. «Mía, tú también querías que Clara se fuera. Pero nunca imaginé que hacía tantas cosas». Don Ernesto escuchaba desde su habitación. Cada discusión era un recordatorio de su propio error. Recordó la última vez que Clara le llevó sus medicinas. Ella había sonreído mientras acomodaba las cajas sobre la mesa. Él apenas levantó la vista del periódico. Ni siquiera dijo gracias. Ahora ese recuerdo lo perseguía como una sombra. Al día siguiente decidió entrar por primera vez en la antigua habitación de su hija. Todo estaba impecablemente ordenado. El armario estaba casi vacío. Solo quedaban algunas fotografías y una caja de cartón. Dentro encontró antiguos cuadernos llenos de anotaciones. Había calendarios de pagos, presupuestos mensuales, listas de compras, recordatorios médicos. Y pequeñas notas escritas con letra cuidadosa. En una de las últimas páginas leyó una frase que le hizo temblar las manos. «Si algún día ya no estoy aquí, espero que aprendan a cuidarse unos a otros». Don Ernesto rompió a llorar. No recordaba la última vez que había llorado. Mientras tanto, Ricardo tomó una decisión desesperada. Buscó el número de Clara entre sus antiguos contactos. Durante varios minutos observó la pantalla sin atreverse a llamar. Finalmente respiró hondo y presionó el botón. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3. Cuando Clara respondió, su voz sonaba tranquila. «Hola». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había ensayado muchas palabras, pero todas desaparecieron. «Clara, soy yo». Ella reconoció inmediatamente la voz de su hermano. «Lo sé». Hubo un largo silencio. Finalmente él habló. «Necesitamos tu ayuda». Clara cerró lentamente los ojos. Durante años había esperado escuchar una llamada así, aunque nunca imaginó que llegaría tan pronto. «Pensé que ya no me necesitaban», respondió con calma. Ricardo bajó la cabeza, aunque ella no podía verlo. «Nos equivocamos». Ella permaneció unos segundos en silencio antes de preguntar. «¿Qué ocurrió?». Ricardo miró la montaña de facturas sobre la mesa. «Todo se está derrumbando». Clara no respondió de inmediato. Miró por la ventana de su apartamento, donde el sol comenzaba a ocultarse. Por primera vez en muchos años sintió que tenía el poder de decidir por sí misma. Y justo cuando estaba a punto de darle una respuesta, sonó otra llamada en su teléfono. Era su jefe con una propuesta inesperada que cambiaría su futuro para siempre y que haría comprender a su familia que la mujer a la que habían despreciado valía mucho más de lo que jamás imaginaron. Ricardo llegó al elegante edificio donde ahora trabajaba Clara con el corazón acelerado. Había pasado toda la noche pensando en las palabras que le diría. Sin embargo, cuando cruzó la puerta principal, algo lo dejó completamente inmóvil. Un grupo de empleados rodeaba a Clara mientras la felicitaban con aplausos. Entonces escuchó al director de la empresa anunciar una noticia inesperada. A partir de hoy, Clara Mendoza será la nueva directora de operaciones. Ricardo sintió un vacío en el pecho. La mujer que él había tratado como si no valiera nada acababa de recibir el reconocimiento que su propia familia nunca fue capaz de darle. Esperó en la recepción durante casi 1 hora. Observaba cómo los trabajadores saludaban a Clara con respeto y admiración. Algunos le pedían consejo, otros le agradecían haber solucionado problemas que llevaban años afectando a la empresa.
Cuando finalmente ella salió del ascensor, se sorprendió al verlo. Ricardo. Él bajó la mirada. Solo necesito 5 minutos. Clara respiró profundamente. Está bien. Vamos a la cafetería. Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Ricardo rompió el silencio. Quiero pedirte perdón. Ella permaneció tranquila. ¿Por qué exactamente? Él sintió que aquella pregunta era más difícil de responder de lo que imaginaba. Porque nunca vi todo lo que hacías por nosotros. Pensé que solo estabas en casa, pero ahora entiendo que mantenías unida a toda la familia. Clara sonrió con tristeza. No esperaba que me admiraran. Solo quería que me respetaran. Ricardo asintió lentamente. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Papá está muy mal. Se culpa por todo. Clara guardó silencio. Había imaginado ese momento muchas veces. Pensó que sentiría satisfacción. Sin embargo, lo único que sintió fue una profunda tristeza. ¿Cómo está la casa? Ricardo dejó escapar una risa amarga. He descubierto que nunca aprendimos a vivir. Dependíamos de ti para absolutamente todo. Clara bajó la vista hacia la taza de café. Durante 20 años había cargado sola con responsabilidades que debían haberse repartido entre todos. Ahora, por primera vez comprendía que no había sido egoísta al marcharse. Había sido necesaria. Esa misma tarde decidió visitar a su padre. Cuando llegó, la casa parecía distinta. Había polvo sobre los muebles. Las plantas estaban secas. La pintura comenzaba a desprenderse en algunas paredes. No era la misma casa cálida que ella había cuidado durante tantos años. Don Ernesto abrió la puerta lentamente. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija, no pudo decir nada más. Se abrazaron en silencio. Era el primer abrazo sincero que compartían en muchos años. Cuando finalmente se sentaron en la sala, el anciano tomó una vieja fotografía familiar. Era una imagen de cuando Clara tenía apenas 15 años. Todos sonreían. ¿Recuerdas ese día?, preguntó él. Clara asintió. Mamá todavía estaba con nosotros. Don Ernesto rompió a llorar. Después de que ella murió, tú ocupaste su lugar. Y yo fui tan egoísta que dejé que cargaras con todo. Clara sintió un nudo en la garganta. Su padre continuó hablando. No solo te fallé como padre. También permití que tu hermano y Sonia te trataran como si fueras una sirvienta. Ella tomó su mano. No podemos cambiar el pasado. Pero quiero reparar el daño. Clara sonrió con serenidad. Entonces empieza por reconocer que todos deben hacerse responsables de su propia vida. Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Durante las semanas siguientes Clara aceptó ayudarlos, pero dejó una condición muy clara. No volveré a vivir aquí. Ricardo estuvo a punto de protestar, pero comprendió que no tenía derecho a pedirle más sacrificios. En lugar de resolverles los problemas, Clara comenzó a enseñarles. Les explicó cómo organizar un presupuesto, cómo pagar los servicios por internet, cómo renovar los seguros, cómo llevar un calendario de vencimientos, cómo administrar el dinero sin depender de una sola persona. Al principio cometieron muchos errores. Ricardo olvidó una fecha de pago. Sonia hizo una compra innecesaria que desajustó el presupuesto. Don Ernesto aprendió incluso a pedir sus propias citas médicas. Poco a poco cada uno comenzó a asumir responsabilidades. La casa volvió a funcionar. Pero esta vez no porque Clara hiciera todo. Funcionaba porque todos colaboraban. Mientras tanto, Clara continuó creciendo profesionalmente. Su empresa duplicó sus beneficios gracias a las mejoras que ella implementó. Meses después recibió un importante reconocimiento nacional por su excelente gestión administrativa. Cuando subió al escenario para recibir el premio, recordó a la joven que había renunciado a sus sueños 20 años atrás. Pensó que aquella muchacha habría estado orgullosa de verla. Entre el público estaban Ricardo, Sonia y Don Ernesto. Los tres se pusieron de pie para aplaudir. No por obligación, sino con auténtico orgullo. Al terminar la ceremonia, Ricardo se acercó con una pequeña caja. Dentro había una libreta nueva de color azul, muy parecida a aquella que Clara siempre llevaba consigo. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué significa esto? Ricardo sonrió. La antigua libreta llevaba el peso de una familia que nunca supo agradecerte. Esta es para que escribas únicamente los sueños que aún quieres cumplir. Clara no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hermano.
No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, el arrepentimiento se había convertido en un verdadero cambio. Meses después organizaron una comida familiar. La mesa estaba llena de risas. Pero había una diferencia importante. Cuando terminó la comida, Ricardo lavó los platos. Sonia recogió la cocina. Don Ernesto preparó el café. Y Clara simplemente permaneció sentada conversando con ellos. Nadie esperaba que se levantara para hacerlo todo. Antes de marcharse, don Ernesto levantó una copa. Su voz temblaba de emoción. El día que celebramos tu partida creímos que nos habíamos librado de un problema. Hoy sabemos que ese día perdimos a la persona que sostenía nuestro hogar con amor, paciencia y sacrificio. Gracias por enseñarnos que una familia no se construye sobre el trabajo silencioso de uno solo, sino sobre el respeto y la responsabilidad compartida. Clara sonrió mientras observaba a los tres colaborar para recoger la mesa sin que nadie se los pidiera. En ese instante comprendió que las 47 facturas nunca fueron el verdadero castigo. Solo fueron el espejo que obligó a una familia a enfrentarse con una deuda mucho más grande, los años de ingratitud hacia la mujer que, en silencio, había sostenido sus vidas. Y esa fue una deuda que solo pudo empezar a saldarse cuando aprendieron a valorar a Clara antes de que fuera demasiado tarde.